Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase vamos a trabajar con el efecto que tienen pues algunos iones o sales cuando se agregan a un medio acuoso y en específico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase vamos a trabajar sobre el cálculo del pH cuando tenemos una solución acuosa de determinado ácido, pero en lugar de utilizar una matriz que sea agua desionizada y pura, pensemos así, utilizamos una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio, o tenemos la solución preparada y de pronto agregamos una sal que se va pues a solubilizar en iones y por lo tanto vamos a encontrar que hay un efecto en el cálculo del pH. Es decir, el pH si no hubiera sales es diferente al pH que tiene una solución determinada que únicamente está preparada en agua. Entonces, esa es la parte que tenemos que encontrar y por supuesto a esto se le llama efecto del ion común por una razón, porque al menos por esta teoría que vamos a ver, que se llama principio de Le Chatelier o un análisis de una reacción, únicamente estamos encontrando que se produce un mismo ion, hay un ion en común, por eso se llama efecto del ion común. No obstante, cuando no hay un ion común, pero hay otros iones, entonces también hay un efecto del pH, hay una modificación del pH en la solución. Y esto se analiza con una teoría que se llama actividad, coeficientes de actividad. Es algo más complejo, más difícil, pero lo vamos a ver aproximadamente en unas 5 o 6 clases más adelante. Pues bueno, sin más preámbulo, pues a trabajar. Nos dice cuál es el pH de una disolución preparada agregando 0.3 mol de ácido acético y 0.3 mol en un litro. Pues aquí tenemos un litro de solución y nos dicen que esta solución se va a agregar 0.3 mol, ¿sí?, de ácido acético, ¿sí? Por otro lado se va a agregar, fíjate, 0.3 mol igual, pero de acetato de sodio. Primero, tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Imagínate, el ácido acético, SH3COOH, se va a disociar, va a formar CH3CO, o sea, ion acetato, más H más. ¿Y qué va a hacer el acetato de sodio? El acetato de sodio SH3CONA. También aquí ya no va a haber un equilibrio, no es reversible, este únicamente se solubiliza. Y vamos a tener acetato más sodio. ¿Hay un ion en común? Sí, todo este ion en común. Cuando se disocia el ácido acético me da acetato y el acetato de sodio cuando se disuelve da ion acetato. Por esa razón se llama ion común. Y bueno, entonces, como te comenté, hay otros iones, hay sodio, entonces esos iones no son comunes, pero también afectan. Y entonces ya un análisis más profundo, más riguroso, cuando hay iones que no son comunes a la reacción principal, se denomina con una teoría de, bueno, se analiza con una teoría que se llama coeficientes de actividad. Es una teoría, por supuesto, más difícil, es una cuestión más compleja, pero como ya te mencioné hace rato, lo vamos a ver en su momento. Pues bueno, ya entendimos ahora qué es el ion común, entonces tenemos dos reacciones. El ácido acético, que se va a disociar en acetato, ¿sí?, más H más. Y tiene una constante K1. ¿Por qué? Porque es un ácido. Y por supuesto que aquí tenemos el acetato. Lo voy a manejar acá, CH3, CO
NDA, que nos va a dar acetato. Y aquí voy a poner más sodio. Lo voy a colocar más o menos, estoy colocando en esta línea, que esta línea coincida con H. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en un inicio? Como todo está en un litro, entonces la molaridad inicial del acetato del ácido acético inicial pues sería 1 mol, entre volumen sería 0.3 mol sobre litro. El acetato de sodio también sería número de moles entre dB, 0.3 mol sobre litro. 1 litro es la solución. Y entonces lo principal que tenemos aquí pues son estas dos reacciones. Al inicio entonces únicamente tendríamos 0.3 molar, ¿de acuerdo? No tenemos acetato, no tenemos acetato. Inmediatamente cuando esto reacciona, se disocia o se produce o forma un producto, pues tenemos menos X, X y X. ¿Estás de acuerdo? Ahora vámonos con el acetato, pues al inicio y justo cuando lo agregamos tenemos 0.3 molar. ¿De acuerdo? De acuerdo con esta estequiometría, pues vamos a ver que al inicio no tenemos acetato. Justo hablo al inicio en el momento de agregarlo, en el tiempo cero. Después de ese tiempo, después de 1 segundo, después de 2 segundos, ya hay especies. Entonces, ¿cuánto se disocia, reacciona, produce, se disuelve? Pues aquí se disuelve todo. ¿Por qué? Porque es una reacción completa. Entonces se disuelve menos 0.3 molar. ¿Y qué nos produce? Nos produce 0.3 molar y 0.3 molar. ¿Estás de acuerdo? Ahora, en el equilibrio global, o si lo vemos como equilibrios parciales, si te ayuda eso, que no existe, pero un caso hipotético, como que esto llega al equilibrio, esto me queda 0.3 menos X, esto X y X. ¿Sí? Como si fuera, como para poder entender esto, ¿no? Y ahora esta reacción en el equilibrio, vamos a pensar que tenemos un equilibrio aquí. Pues aquí ya no va a haber acetato de sodio. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no va a haber? Porque pues se solubiliza todo, se disuelve todo. Y en el equilibrio pues me va a quedar 0.3 molar de este y 0.3 molar de este. No produce, si yo le pusiera aquí, como esta columna la puse de H, ¿no? Como si aquí hubiera H, pues el acetato no produce H, ¿verdad? Entonces, en el equilibrio, pues esto sería para la sal, ¿sí? Ahora vamos a pensar en un equilibrio global. Para el acetato, pues únicamente me queda 0.3 menos X. ¿Por qué? Porque esto se cancela. Es como si sumara los dos equilibrios. Me queda 0.3 menos X. Este equilibrio me quedaría X más 0.3. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y en este, pues no tengo, es 0, simplemente es X. Y en este, 0.3 molar. Ese sería el equilibrio global de la situación. Pero yo necesito únicamente plantear la constante de equilibrio para el ácido. Esta constante de equilibrio pues me quedaría que es acetato por H más entre ácido acético. Y fíjate, ¿cuánto es el acetato global? X más 0.03. 0.03. Perdón, lo voy a poner en X más 0.03 multiplicado por X. Y aquí abajo va a quedar 0.3 menos X. ¿Sí? Y esto es igual a la constante 1.8 por 10 a la menos 5.
Nuevamente te digo, si tú quieres ya lo puedes resolver. Es una ecuación cuadrática, lo puedes resolver usando una calculadora. Si quieres, por ejemplo, la FX 991 ES Plus. ¿Sí? Y entonces esa es la calculadora que yo utilizo. Y entonces pues ya lo puedes resolver. Pero vamos a hacer lo de siempre, un Excel. Y vamos a generalizar. X está bien, pero a esta le vamos a llamar, fíjate quién es, la concentración del ion. Entonces le vamos a llamar concentración de ion común. Y C es concentración de ion común multiplicado por X. Y a esta concentración que ves aquí le vamos a llamar CI del ácido o de la especie. Y vamos a generalizar a una constante K. Si nosotros agrupamos esto o descomponemos esto, me va a quedar X cuadrada más C, concentración de ion común por X, ¿sí? Igual a K por concentración inicial menos K, concentración de X. Si hacemos un arreglo, me va a quedar concentración de IC, X más K por X, menos K concentración de I. Y simplificamos, pues aquí me queda concentración de IC más K por X menos K por concentración de I. Y hemos llegado a una ecuación cuadrática donde A es igual a 1, B equivale a todo esto y C equivale a todo esto. ¿De acuerdo? Y entonces ya podemos resolver la ecuación cuadrática. No olvides que vamos a tener dos raíces. Esta ecuación es raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Aquí es menos b. Más menos. Y tenemos dos posibles raíces. Una de ellas no va a contar porque va a dar negativo y no nos da el valor. Bueno, un valor negativo no es lógico para el problema. Entonces, si hacemos esto, nosotros estaríamos resolviendo y encontraríamos el valor para X. Nos dice que ya sea que resuelvas a través de la calculadora o resuelvas en Excel o como puedas esta ecuación cuadrática, vamos a obtener el valor de X igual a el valor de X de 1.78 por 10 a la menos 5. A ver, voy a corroborar esto. 0.3. Entonces quedaría, dice que esto es igual, entonces es 1.78. A ver, 1.8. A ver, entonces tenemos esta ecuación cuadrática que resolver. Y bueno, entonces el resultado dice que es 1.78 por 10 a la menos 5. Si eso es correcto, entonces el pH me quedaría menos logaritmo de H más. Si te das cuenta, X también es la concentración directa de H. Entonces esto es igual menos logaritmo de 1.78 por 10 a la menos 5. Y el pH entonces nos queda 1.78 a la menos 5 logaritmo 4.74. ¿De acuerdo? Pues bueno, ¿qué hubiera pasado, ¿sí?, si no hubiera una sal con un ion común? Pensemos que en lugar de aquí C y C es 0, el resultado que nos hubiera dado es el siguiente. Si hubiera sido 0, nos hubiera tenido que dar un valor, o nos hubiera dado un valor de pH de 2.637 o una concentración o un valor para X de
2.3 por 10 a la menos 3. Entonces la pregunta es, ¿por qué el pH sube? Bueno, hay que analizar entonces esta ecuación. Vámonos al principio del Le Chatelier. Si tenemos el ácido acético, ¿sí?, que es CH3CO más H más, y esta ecuación está en equilibrio, tiene una expresión, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir si nosotros aumentamos la concentración aquí? El principio de Le Chatelier nos dice que la reacción se va a favorecer hacia donde pueda contrarrestar el cambio. Si nosotros tuviéramos como una manera imaginaria de separar lo que ocurre en las dos reacciones, como si fueran un trampolín con dos posibles medidas en donde por un lado puede saltar otro y por otro lado el otro, pero hay una como conexión, cuando aquel que salte regresa el aire hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces algo similar ocurre aquí. Cuando yo aumento la concentración aquí, el sistema va a responder hacia la izquierda. Y si eso responde hacia la izquierda, esta concentración que tenía el protón va a tener que disminuir. Y cuando la concentración de protones en el medio disminuye, pues se vuelve menos ácido. Por eso la solución va tendiendo a ser más cercana a 7 o a lo neutro. ¿Por qué? Porque es más ácida. Viceversa, si nosotros no dejamos un cero aquí, es decir, no agregamos sales, ¿sí?, pues toda la reacción se va a ir hacia este lado, ¿verdad? Por lo tanto, aquí voy a producir una cantidad importante o una cantidad máxima de protones, que es esta. Y entonces voy a tener un pH más ácido, porque voy a alcanzar una concentración mayor en comparación con esta concentración, que si hay una sal. Como te digo, esta sal es común, comparte el mismo ion, pero ¿qué hubiera pasado si la sal no hubiera sido común? Pensemos cloruro de sodio, nada que ver, ¿verdad? No me aporta ni H más ni acetato, pero también modifica el pH. Eso tiene que ver con algo que se llama actividad, y la actividad es termodinámicamente un coeficiente de actividad multiplicado por la concentración de H más. Este coeficiente de actividad tiene que ver con la cantidad de iones, ¿sí?, en solución. Entonces, imaginemos que estamos en una fiesta, ahí en un lugar, en una fiesta, y pensemos que hay al menos 5 personas, ¿no? Entonces, si suena la música, comienza la música favorita que a ti te agrada, pues por lo tanto tú tienes a moverte, ¿no?, a desplazarte, a bailar. Pero ¿qué pasa cuando va llegando más gente? Tú empiezas a tener problemas para moverte, o sea, ya no tienes la misma libertad. Eso mismo ocurre, este coeficiente de actividad mide eso, qué tanta dificultad tiene para que esto se disocie. Por supuesto, cuando no hay sales, esto vale 1 o tiende a 1. Y por lo tanto la actividad, que digamos es la concentración real, ¿sí?, o neta, como se dice ahora, la concentración real, verdadera, que hay en el medio, y esta concentración se llama analítica. ¿Por qué analítica? Porque nosotros suponemos, ¿no? Dice, yo agregué 1 gramo en 1 litro de agua, pues la concentración es 1 gramo sobre litro. Pero esa es una concentración analítica, no sabes si ese gramo totalmente aporta cierta cantidad de especie y en qué cantidad. Y si lo hace solo en agua pura o hay agua de mar, hay muchos iones, ¿qué tanta dificultad va a tener? Entonces todo esto lo vamos a ver más adelante con una palabra que se llama actividad. Y nuevamente, insisto, este análisis que hicimos del ion común únicamente se puede hacer porque hay una especie que va a aumentar la concentración y termodinámicamente vamos a modificar la reacción que está en equilibrio. Y vamos a modificar ya sea que se vaya a la izquierda o se vaya hacia la derecha. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera razón. Y a esto es que le llaman principio, ¿sí?, de Le Chatelier.
del principio del Le Chatelier, ¿sí? No obstante, eso no aplica, te digo nuevamente, si esta solución la hubiera preparado, por ejemplo, en agua de mar. No hay acetatos, entonces no hay un ion común, pero no obstante, sí se modifica el pH. Pues bueno, con ello terminamos. Bueno, no terminamos porque aquí está la hoja de Excel. Ya ves que todo me gusta hacerlo con Excel para que tú lo veas. Como tal, aquí ya tenemos la hoja de cálculo, aquí está CI. Aquí está la concentración CI de ion común, en este caso es 0, y prácticamente resuelve el pH del ácido y vean, nos da 2.63. Esto ya lo puedes ver cómo se resuelve con las clases 11, 12, 12A, 12B, 12C, todo eso te va a ayudar. Y por supuesto, cuando ya involucramos la concentración de ion común a un determinado valor, vean, el pH aumenta. Ahora ya sabes por qué aumenta, ahora ya tienes una idea clara del por qué el agua de mar tiene un pH, no sé, arriba de 7, el agua dulce que conocemos nosotros tiene otro pH. ¿Por qué tienen diferente pH? Si es la misma agua, ¿no? La diferencia es que una tiene sales. Pues esas sales modifican la concentración del protón, ¿sí? No olvides que el agua se desioniza en esto. Entonces en el agua de mar este protón está rodeado de muchos iones, cloruros, potasio, sodio en abundancia. Y por lo tanto tiene un efecto directo en esa concentración. Y bueno, pues con ello terminamos. Nos vemos en un siguiente video. Si te gustó esto, por favor compártelo. Y por supuesto suscríbete al canal. Saludos.